Aquí podemos observar un poco cómo está la inflación de todos los países del mundo. Desde la más baja, que es Jordania, hasta la más alta, que es Venezuela. Eso es lo que aquí es interanual, o sea, lo que lleva el último año, va a 2.700%, una cosa absurda. Y aquí están otros países de la zona también que no se encuentran muy bien, como Argentina, que se encuentra aquí, está en el 48%. De la zona me refiero a la zona de Latinoamérica, o sea, donde está Venezuela. Uruguay tiene una inflación alta en este momento, 7%. Y como pueden ver, pues todas las inflaciones están, digamos que un promedio del 3% en promedio mundial. Aquí, por ejemplo, está Estados Unidos, que en este momento se encuentra en el 5%, y varios países de la región europea que están en el 2%. Podemos observar la inflación de algunos de los países de Europa, los más importantes, como España, tiene 2.6%, Alemania, que también se encuentra en 2.6%, Francia, que está en 1.5%. La zona de Europa está cerca al 2%, promedio, muy en la meta del Banco Central Europeo. Dice que aquí, por ejemplo, un país como Italia es un país que su economía no ha andado muy bien en los últimos años y tiene una inflación bajita. Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Capital.com. Mi nombre es Mauricio Fernández. En los últimos meses, el tema inflación ha estado en la mira de todos los inversionistas, siguiendo de cerca los pasos de la Reserva Federal en busca de pistas sobre la estrategia que seguirá en el futuro. Y ya que la inflación tiene el interés de todos los inversionistas, pensé que sería bueno hablar un poco del tema. Empecemos definiendo lo que es la inflación. Simplemente es el aumento generalizado del nivel de precios dentro de un periodo de tiempo. Y este periodo tiene un corte que normalmente ustedes se dan cuenta que es mensual y también cada año se reinicia el conteo. Este aumento en los precios es utilizado para medir la pérdida de poder adquisitivo de una sociedad. Por ejemplo, en una economía cuya inflación es 10%, significaría que para comprar las mismas cosas que conseguías al comienzo del año con un billete de 100, vas a necesitar un billete de 100 más uno de 10 al término del año. Es simplemente eso. Pero ¿cuáles son las principales causas de la inflación? La mayoría de teorías que explican este fenómeno las podríamos resumir en tres grupos. El primer grupo, que se llama la inflación de la demanda, es aquel que considera la inflación que se genera cuando hay un exceso de demanda. Por ejemplo, los componentes son el consumo de las familias, la demanda de inversión por parte de las empresas y también los gastos del gobierno. Por lo tanto, es posible que el exceso de demanda se deba a una mejora en las expectativas empresariales que provoquen un crecimiento de la demanda de bienes de inversión o que el gobierno, por ejemplo, decida mejorar la infraestructura del país y aumentar los gastos. O también que las familias decidan ahorrar menos, es decir, gasten más. El segundo se le conoce como la inflación de costes. Es aquel que considera que la causa de la inflación se ubica en el lado de la oferta. Y aquí juega un papel fundamental el factor trabajo, el factor empleo, el precio de los recursos naturales y también la redistribución del capital. Aumentos salariales llevarán, por ejemplo, a las empresas a aumentar el precio de sus productos para poder mantener los niveles de rentabilidad. Y por último, tenemos la inflación estructural, que es aquella que considera que la inflación se presenta por los desajustes sociales. Cualquiera que sea la razón de la subida de precios, generalmente es un efecto dominó en donde todos los factores que acabamos de mencionar estarán involucrados y al final pues será inoficioso discutir qué fue lo primero que causó la subida de la inflación. Terminará siendo una mezcla de todo un poco. Una inflación controlada podría indicar que la economía está saludable, es decir, una inflación que tiene un crecimiento moderado. Una inflación muy baja podría indicar de pronto un ciclo recesivo y por otro lado una hiperinflación podría significar que se está destruyendo el aparato productivo del país. La inflación, digamos que es el claro ejemplo de que los extremos no son saludables. Es por eso que la mayoría de bancos centrales de todo el planeta tienen el encargo, la misión de hacer lo que esté a su alcance para mantener una inflación que se considere saludable
para la economía de sus respectivos países. Veamos algunas herramientas para ejercer el control de la inflación. Existe, por ejemplo, aquellas que se llama de control directo, que eso solo se ve prácticamente en las economías que están devastadas, como por ejemplo la venezolana, en la cual el gobierno da la orden y dice no se pueden subir más los precios, pero normalmente cuando se levanta este tipo de control, la inflación ataca nuevamente e incluso es con más fuerza. Ya vimos ahora al comienzo que la inflación venezolana se encuentra en este momento en el 2.700% y ha llegado a muchísimo más alto que eso. Por otro lado, también existe lo que se llama una política fiscal antiinflacionaria. Esa significa que el gobierno debe disminuir el gasto, que se ha convertido en algo muy difícil para la mayoría de los países, y en esta época que acabamos de, o que estamos viviendo todavía con el COVID, pues es difícil para las naciones que ejerzan este tipo de control porque tienen que disminuir el gasto, pero por el contrario en este momento estamos en récord de gasto y récord de endeudamiento. Existen las políticas que ejercen los bancos centrales como el control cambiario, que busca que los precios de los productos importados compitan en la economía local. Lo que busca es que al importar productos, ¿cierto?, que compitan con los locales para que los precios locales no se aumenten. Pero eso generalmente tiende a traer desequilibrios y en algunos casos incluso puede traer la quiebra de empresas locales o que empiezan a desmejorar en su producción. Y ya el control que ejercen directamente los bancos centrales, que tienen que ver con el control monetario, ya sea aumentando tasas de interés o ampliando o reduciendo la cantidad de dinero que hay en el mercado. Por ejemplo, y dependiendo cómo los gobiernos manejan estas variables, me refiero al gobierno o el Banco Central, el mercado va generando expectativas sobre el futuro de la economía. Y dependiendo si son negativas o positivas, afectarán los diferentes mercados, tanto el de renta fija como el de renta variable. De modo que una inflación alta tiende a afectar negativamente los mercados de valores. Por una parte, aumentan los costos de producción, ¿correcto? Y los consumidores se les reduce el poder adquisitivo. Entonces las ventas y las utilidades pues tienden a la baja. Digamos que es simple sentido común lo que pasa aquí. Es por esto que los bancos centrales tratan de anticipar estas situaciones, ya sea aumentando tasas de interés o sacando el dinero de circulación. En este momento, ¿qué pasó? Para mejorar la economía, por ejemplo, la Fed, para ubicarnos en el mercado americano, que es el más importante de todos en tema accionario, en tema de renta fija, Estados Unidos está en este momento con una política de muy bajas tasas de interés, de cero interés, ¿cierto? Y por otro lado está inyectando liquidez a la economía. Eso es un movimiento que normalmente genera inflación, pero como veníamos de una crisis en donde no habíamos salido, lo que se buscaba era reactivar la economía. Por eso es que ahora, digamos que era normal que hicieran eso. Pero ahora, ¿qué pasa? Están vigilando de cerca que la inflación no se vaya a disparar porque esos estímulos que le han dado a la economía pueden generar una alta inflación. Así que por eso es que está el mercado muy atento, pensando en que si suben las tasas, pues hay que estar atentos a cuál será la reacción del mercado en ese momento. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado el video. Si así fue, por favor no olvides darle like. Esa es la forma en que nos apoyas. Así podemos seguir construyendo contenido en nuestro canal. Y si no te has suscrito al canal, no olvides hacerlo para que recibas todos los videos que estamos realizando. Muchas gracias y hasta el próximo video. Yeah.